En la clase anterior lo que hicimos fue estudiar las medidas de tendencia central más importantes, la media. A ver, vamos a ver un minutito, hay personas que quieren entrar todavía. Muy bien. Estaba diciendo que la clase anterior habíamos hecho el estudio de las medidas de tendencia central. Son la primera familia de medidas estadísticas, ¿no? Las más importantes son la media, la mediana, la moda. Ahí hemos desarrollado las tres medidas más importantes. Hemos determinado las fórmulas cuando los datos están agrupados, cuando no están agrupados. Y en cada caso hemos visto algunas propiedades y las hemos dado también como tarea. Y como esas son las tres medidas más importantes, quiere decir que una distribución casi siempre va a tener esas tres medidas. Y las medidas estadísticas van a depender de cómo es la distribución. Si la distribución es simétrica, la media, la mediana y la moda van a estar en el mismo lugar, van a tener el mismo valor cuando es simétrica. Cuando la distribución es asimétrica negativa, los valores son distintos, ¿sí? La deformación es a la izquierda, por tanto la media es mucho más pequeña que la mediana y ambos son mucho más pequeña que la moda. Y al contrario, si la distribución es asimétrica positiva, es decir, con deformación a la derecha, la moda es más pequeña, la mediana es más pequeña, ambas son más pequeñas que la media es más grande, ¿ya? Entonces, ¿por qué la media siempre, no, estoy diciendo mal, la media siempre tiende a irse hacia los valores extremos? Los valores extremos son los que ocasionan las deformaciones. En este caso, por ejemplo, la deformación está a la derecha, es porque hay muchos valores extremos hacia la derecha. Y en este caso, la deformación es a la izquierda, es porque hay valores extremos a ese lado y por eso la media tiende a irse a ese. Entonces, la ubicación de las medias en la distribución van a ser siempre de la misma forma como lo están viendo acá. Y se cumple esta relación si la distribución es ligeramente asimétrica, ¿sí? Es decir, que la media menos la moda, es decir, la distancia entre la media y la moda es 3 veces la distancia entre la media y la mediana. Eso quiere decir, ¿ya? O si despejamos de aquí esta relación, la media menos la mediana, es 1/3 la distancia entre la media menos la moda. Y ya lo expliqué aquí, esto lo dividí en 3 partes. Bueno, toda esa explicación la hice en la clase anterior. ¿Por qué esto es importante? Porque la distribución tiene que ser significativa, quiere decir que desde el punto de vista estadístico tiene que ser importante, nos tiene que arrojar una información que coincida o que sea coherente con la realidad, ¿ya? Entonces, la distribución cuando es simétrica es muy confiable. Cuando es asimétrica, la confiabilidad se reduce dependiendo del grado de asimetría. Cuanto más asimétrica es, menos confiable. Entonces, en la medida de lo posible, la distribución deberá tratar de ser simétrica. Muy bien. Esas son las 3 medidas de tendencia central más importantes, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar otras medidas de tendencia central que se llaman la media geométrica y la media armónica. Tienen los mismos conceptos, son medidas de tendencia central, pero que tienen otra forma de uso, de aplicación en situaciones particulares. Y la media geométrica y la media armónica tienen el mismo concepto, ¿no? El concepto de los promedios, es decir, son medidas que se encuentran al centro de una distribución. Bien, entonces voy a utilizar mi pizarra.
todo caso, nos tocaría el 2.4. Ya, 2.4. ¿Qué medida vamos a estudiar en este momento? Vamos a estudiar la media geométrica. Bien, la media geométrica. En primer lugar, a ver, ¿por qué se llamará media geométrica? Ustedes recuerdan, hay dos tipos de series de números, la serie aritmética y la serie geométrica. Cuando una serie es aritmética, el crecimiento o la tasa de crecimiento o la pendiente de un conjunto de datos es constante. Mejor, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Antes de dar el concepto, aquí voy a formular una serie aritmética. Estoy casi seguro que ustedes ya lo han estudiado en cálculo 1, en álgebra, en alguna de esas han tenido que haber visto. Y aquí voy a anotar una serie geométrica para que ustedes puedan comprender por qué se llama serie aritmética y por qué se llama serie geométrica. Muy bien, por ejemplo, voy a poner un número base y este número va a ser el número 2. Voy a formar una serie geométrica. Si le pongo aquí 4, a eso se llama serie geométrica, ¿ya? Esperen un ratito, todavía no quiero decir por qué. Una serie geométrica, si utilizamos, por ejemplo, la misma base, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué esta es una serie aritmética? Porque para obtener el siguiente número, al anterior lo que he hecho ha sido sumarle 2 unidades. 2 más 2, 4. A este número le he vuelto a sumar el mismo número 2. 4 más 2, 6. A este número le vuelvo a sumar el 2, 8. Le sumo 2, 10. Por tanto, cuando una serie es geométrica, si nosotros hablamos de una función matemática, esta serie va a tener ese comportamiento lineal, ¿ya? Pero en cambio, si la serie es geométrica, ¿cómo obtuve esa serie geométrica? Espera un ratito, por favor, este es un mamarracho, es una vergüenza. A ver, cuando una serie es aritmética, le estaba diciendo, en un sistema cartesiano, el comportamiento de la serie es lineal, hay una tasa de crecimiento constante, por tanto, el comportamiento es lineal. En cambio, cuando la serie es geométrica, no sucede eso. La tasa de crecimiento no es constante, por tanto, la pendiente es más acelerada y enseguida lo voy a explicar. Bien, ¿por qué esta es una serie geométrica? El número base es 2, pero en vez de sumar voy a multiplicar por 2, 2 por 2 es 4. Vuelvo a multiplicar por 2, 2 por 4 es 8. Vuelvo a multiplicar por 2, 2 por 8 es 16 y 2 por 16 es 32. He utilizado los dos mismos números bases, pero en un caso he ido sumando y en un caso he ido multiplicando. Entonces, de esa manera es que se genera una serie aritmética y una serie geométrica. Les estaba diciendo por qué es una serie geométrica. Es una serie geométrica porque el comportamiento de la razón, perdón, ¿por qué es una serie aritmética? Porque el comportamiento de la razón aritmética me va a dar una tasa de crecimiento constante, por tanto, lo que vamos a tener es una línea recta, ¿ya? En cambio, cuando la serie es geométrica, no sucede eso. Cuando la serie es geométrica, la tasa de crecimiento es más acelerada, por tanto, lo que se obtiene es
no una función lineal, sino una función exponencial, por ejemplo, le conocemos así. ¿Ya? Esa, por ejemplo, podría ser esta función de acá. Entonces, ahí bien, ¿por qué primero quise dar esos conceptos? ¿Ya? Que no tienen nada que ver en este momento con la media geométrica, excepto el segundo. ¿Por qué? Porque la media geométrica es una medida estadística que se utiliza para un conjunto de datos que tienen una proyección geométrica. Dicho de otra manera, una media aritmética, perdón, la media geométrica se debe utilizar cuando se tiene un conjunto de datos y estos datos están expresando una razón, una tasa de crecimiento o una tasa de decrecimiento. ¿Ya? Entonces, voy a anotárselos. Luca. Creo que sí. Por su micrófono. No se pueden encontrar una, no puedo acomodar una palabra, ¿eh? Es la media geométrica que creo que se encuentra en la mitad de un conjunto de datos geométricos, ¿no? Lo que pasa es que la media geométrica, nosotros tenemos que tener un número impar de datos, por decirle 5, como en ese caso. De esos 5, la media geométrica es aquella que está bien al centro de los 5 datos. Y eso es lo que no estoy pudiendo expresar. Vamos a hacer así, en vez de utilizar esta palabra, vamos a decir, de un número impar de datos geométricos. ¿Listo? Y ya está. ¿Ya? Significa que esta medida se utiliza cuando el conjunto de datos expresan una razón de crecimiento o de crecimiento. O cuando un conjunto de datos están expresados en proporciones, no, directamente, en porcentajes. O son números índices. Bien, ahorita lo voy a explicar. Dice que la media geométrica es aquel valor que se encuentra en la parte central de un conjunto de datos geométricos, pero de un número impar de datos. Si ustedes se fijan, esta serie geométrica que la he dibujado aquí es un número impar de datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en este caso, el tamaño de la muestra n es igual a 5. Por eso dice un número impar de datos. Quiere decir que n, el tamaño de la muestra, en este caso debe ser impar. En este caso es 5 y es impar.
Cuando esa es la situación, dice, la media, sin necesidad de hacer cálculo, automáticamente se encuentra en la parte central de ese conjunto de datos. ¿Y cuál es la parte central en este conjunto de datos? Fíjense, si son 5, quiere decir que 2 hay aquí y 2 hay acá. Quiere decir que la media geométrica es el valor 8. En este caso particular, la media geométrica tiene como valor el valor 8. En otras palabras, la media geométrica de ese conjunto de datos es 8. Y la media geométrica se denota por la letra G. No parece, pero esperen un minutito. Bien, este conjunto de datos, esa serie geométrica, tiene como media geométrica G. ¿Ya? Ahorita lo voy a demostrar, calcular. Entonces, la media geométrica, dado ese concepto que tiene, se utiliza cuando se quiere calcular un promedio de un conjunto de datos que son indicadores, es decir, que son índices o que están expresados en porcentaje. Los índices, los indicadores, ¿qué hacen? Nos muestran una tasa de crecimiento. Entonces, esa tasa de crecimiento está expresado siempre que hablamos de tasa, estamos hablando de un porcentaje. Pues una tasa de crecimiento hacia arriba o de decrecimiento hacia abajo. Por ejemplo, escuchen bien, si podríamos decir, a ver, el precio del barril de petróleo del mes de un barril de petróleo crudo en el mes de enero fue de $40. En el mes de febrero fue de $42, el mismo barril. En el mes de marzo fue de $43. En el siguiente mes fue 44, el siguiente mes fue 45, etc. Y la pregunta sería, ¿cuál es el precio promedio en los primeros 6 meses de un barril de petróleo crudo? Entonces, si nosotros queremos sacar la media aritmética, está mal. Lo que tenemos que hacer es calcular la media geométrica. ¿Por qué? Porque esos precios están hablando de un crecimiento que puede ser, como ustedes están viendo aquí, lineal, o puede ser un crecimiento no lineal, es decir, más acelerado, como en este caso podría ser exponencial. En ese caso, en esa situación, no podemos calcular la media aritmética, tendríamos que calcular la media geométrica, es decir, tiene una formulita que enseguida les voy a mostrar. Con esa fórmula sacamos el valor de la media geométrica. Cuando la tasa de crecimiento, cuando los datos expresan una razón o una variación, un crecimiento o un decrecimiento. En este caso, el barril del petróleo cada mes, en realidad cada día va cambiando a nivel mundial el precio del barril de petróleo. Pero asumiendo que es cada mes, entonces cada mes la misma cantidad de barril de petróleo crudo va cambiando de precio. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos eso? Calculando un promedio, pero geométrico, no aritmético, no la media. En otras palabras, no la media aritmética. Muy bien, entonces, la fórmula. Bueno, antecitos. Nadie me ha preguntado, pero voy a asumir de que alguien me ha preguntado. Y me ha preguntado lo siguiente. Profesor, ¿eso significa que la media geométrica solo se puede calcular cuando el n es impar? ¿Y qué pasa cuando el n es par? ¿No puedo calcular la media geométrica? Voy a asumir que esa pregunta me ha hecho un alumno. Y la respuesta es la siguiente. ¿Ya? La media geométrica, por el concepto, necesariamente tiene que tener un número impar de datos. Pero podemos calcular la media geométrica de una manera muy sencilla con la siguiente fórmula. Entonces, ya les voy a escribir ahora la fórmula, donde no interesa si n es par o es impar. Esta es la fórmula para calcular una media geométrica. Entonces, G es para nosotros la media geométrica y es la raíz n. Aquí voy a poner n, y ese n, recuerden que es el tamaño de la muestra de la productoria de los valores observados, es decir, x1 por
x2 por x3 por, voy a poner puntos suspensivos, x sub n, donde el número de datos puede ser par o puede ser impar, eso es indistinto. Entonces, la raíz n de la productoria del conjunto de datos, sin considerar que n pueda ser par o pueda ser impar. ¿Listo, señores? Así se calcula la media geométrica. Lo que a mí me interesaba aquí era que ustedes comprendan por qué se llama media geométrica y cuándo se aplica. Entonces, está claro que se aplica cuando nosotros tenemos indicadores, índices que muestran crecimientos o decrecimientos. Muy bien. Asociado a esto, también nosotros vamos a hablar de otra forma de presentar la media geométrica y se lo voy a mostrar enseguida. Voy a escribir una fórmula y de esa fórmula la vamos a despejar, vamos a despejar y vamos a calcular una media, otra forma de calcular la media geométrica. Voy a poner así. B sub n sobre B sub 0 es igual 1 más G, cierro el paréntesis, elevado a la E. Muy bien. Esta es una relación matemática que lo que hace es expresar este comportamiento que ustedes están viendo aquí, esta figurita que están viendo aquí, ¿ya? Nosotros a través de esta fórmula podemos determinar la tasa de crecimiento promedio de un conjunto de datos, donde B sub 0 es el valor inicial, enseguida voy a anotar, y B sub n es el valor final, es decir, el valor al cabo de un periodo. Y aquí n representa el número de periodos o el número de datos, y G viene a ser la media geométrica, la tasa de crecimiento, ¿ya? Entonces, a partir de esto, yo puedo encontrar también el valor de G. Por favor, agarren sus, ¿cómo se llama? Sus hojas, sus lápices, sus cuadernos y despejen, por favor, G. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar raíz n a ambos términos. Y de ahí vamos a calcular el valor de G. Vamos, me dictan después la fórmula, por favor. ¿Cuál sería la fórmula? Necesito el valor de G simplemente. Sacamos raíz n a ambos términos. La raíz n se va a simplificar con este de acá y me va a quedar acá solamente 1 más g. Y aquí me va a quedar raíz n de toda expresión. Valor inicial, valor final. Aquí voy a hacer algo, por favor, ya en vez de poner b sub n, voy a poner b sub f, final. Así va a ser más claro. El inicial y el final quiere decir valor final menos valor inicial. Ya vamos a hacer un ejemplo para entender eso. Bien, ¿ya alguien despejó? G va a ser igual a raíz sub Ya. n de Ya. B sub f sobre B sub o menos 1. Listo, hijo, gracias. Entonces, su compañero ya hizo el despeje y dice, es la raíz n. ¿De qué? De esta relación valor final sobre valor inicial. Y a todo eso le restamos 1, menos 1. Eso dice su compañero y está bien. Ha hecho un buen despeje. Por tanto, es otra forma de encontrar la media geométrica. ¿Ya? Entonces, esta media geométrica la podemos también calcular. La media geométrica puedo calcular también con esa relación. Ahora aquí voy a anotar qué es B sub f y qué es B sub n. Ya dijimos B sub f. Bueno, he empezado con B sub 0. ¿Qué es B sub 0? Es el valor inicial de un valor inicial de una serie
de datos. ¿Ya? B sub F es el valor final de esa misma serie. En vez de poner una serie, voy a poner, ya está bien, sí. N, en este caso, N no es el tamaño de la muestra. Tiene que ver con el número de datos, pero nosotros le vamos a anotar aquí como número de periodos. Muy bien, ¿listo? Entonces, otra forma de determinar la media geométrica. Cualquiera de las dos podemos utilizar y obviamente podrán utilizar dependiendo de del problema que tengan enfrente. ¿Ya? Aquí vamos a aprovechar de calcular la media geométrica para este conjunto de datos. Entonces voy a poner aquí lo siguiente. Para demostrar esto que dije aquí, que la media directamente es 8, lo vamos a demostrar en este momento. Ejemplo. Sea el conjunto de datos 2, 4, y lo voy a desordenar un poco para que vean que no es necesario que esté ordenado. Y 16. Muy bien, determinar la media geométrica. ¿Ya? Entonces, me he dado estos datos que están aquí para demostrarles que la media geométrica nos va a salir 8. ¿Pero cómo? Utilizando obviamente la fórmula que corresponde. Ingeniero, Entonces voy a... falta el número 8, disculpe. ¿Perdón? Le falta en el Tiene conjunto razón. el número 8. Sí, tiene razón, me falta aquí el 8. Ahora sí. Bien, ahora voy a calcular. Calculando, tengo que utilizar la fórmula que está ahí. La raíz n extravié mi lápiz, qué increíble. ¿Qué pasó? Muy bien. Pues la fórmula dice, la media geométrica es la raíz n del producto de todos los datos, x1, x2, etcétera, etcétera, x sub n. Esa es la formulita. Entonces calculemos la media geométrica. La media geométrica va a ser, en este caso, raíz quinta. ¿Por qué raíz quinta? Porque tenemos 5 datos, ¿no? Del producto de 2 por 4 por 32 por 8 y por 16. Esos son los datos. Por favor, si ustedes utilizan su calculadora, van a encontrar que esta media geométrica va a ser 8. Prueben, por favor, con su calculadora. Entonces, lo único que estamos demostrando es esto de aquí. ¿Por qué? Porque este conjunto de datos es una serie geométrica. Y esta serie geométrica está representando este comportamiento de acá, exponencial. Muy bien. Ahora voy a... Voy a utilizar la otra fórmula más, ¿ya? Y voy a plantearme una pregunta.
el año 2015 ingresaron a la... Ah, ya, muchísimas gracias. El único, ¿y los demás tienen calculadora? Sí, sale 8. Muy bien. Obvio, tiene que salir 8, ese es el concepto, ¿ya? Ahí simplemente estamos queriendo demostrar el concepto, ¿ya? Bien. Otra forma de aplicar la media geométrica. El año 2015 ingresaron a la U, vía PSA, obviamente. A ver, 3,000 estudiantes. No sé exactamente cuántos ingresaron, pero le voy a poner 3,000 estudiantes. Y el año 2021, a inicios, a ver, le vamos a poner cuántos estudiantes. Pongámosle 3,670. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la tasa de crecimiento promedio de ingresos de estudiantes a la U? Listo. Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Cómo calcular un promedio aquí? Obviamente, automáticamente tras que me dice, me da 2 datos solamente, un inicio y un final, pues pienso en esto de aquí, miren. Entonces, con esta razón, yo puedo utilizar, con esta fórmula, yo puedo encontrar este crecimiento promedio. ¿Ya? A ver, aquí la tasa de crecimiento promedio, bueno, me va a dar en porcentajes. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí decía 1 más G elevado a la N. El 1 representa el 100%. Ahorita van a ver cuando hagamos el ejemplo. Entonces, tomamos los datos y decimos 2015 es el año inicial, por tanto el valor es inicial. Y ese valor inicial es de 3,000 estudiantes. Muy bien. En el 2021 es el último dato que me da, por tanto es el valor final de un periodo y ese dato es de 3,670 estudiantes. Estos son estudiantes y estos también son estudiantes, de acuerdo a la información. Ahora, de aquí nosotros determinamos cuántos periodos transcurrieron entre el 2015 y el 2021. ¿Cuántos periodos han transcurrido? Aquí tenemos que hacer uso de los dedos de la mano, ¿ya? Del 2015 al 2016, 1. Al 2017, 2. Al 2018, 3. Al 2019, 4. Al 2020, 5. Y al 2021 son 6 periodos, ¿ya? 6 periodos han transcurrido. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la tasa de crecimiento promedio? Esa es la pregunta, ¿ya? Bien, ahí tenemos la formulita, la tasa de crecimiento promedio, G dice es la raíz N de la relación valor final sobre valor inicial, y a todo eso le resto 1. Sí, esa es la formulita. Muy bien, entonces encontremos ese valor. Raíz, en este caso, N. Quiere decir raíz sexta, perdón, porque han transcurrido 6 periodos entre el 2015 y el 2021. Raíz sexta ¿de qué? De la división de 3,670 sobre 3,000. Y a todo eso le vamos a restar 1.
Y este resultado nos va a dar una tasa de crecimiento promedio y va a estar expresado en porcentajes. A ver, hagan. Calculen, denme valor. 0,0341. Dándole ya el 1, ¿no? Sí, sí, restándole el 1. 0,0341. 0,0341. Voy a dejar ahí, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa 3%. Podríamos ponerle más decimal, pero no tiene sentido. Entonces ya está mi respuesta. ¿Sí? ¿Qué decimos? Decimos la tasa de promedio. A ver, voy a anotar primero esto. Pero eso es el crecimiento por año, ¿no? Sí, correcto, por año. Eso es lo que vamos a decir. La tasa de crecimiento anual. La tasa promedio de crecimiento anual es de 3%. ¿Listo? Resuelto. ¿Ya? En estas circunstancias se utiliza esa forma, mejor dicho, cuando tenemos un conjunto de datos que lo que muestran es crecimiento de crecimiento, siempre tenemos que utilizar la media geométrica. En este caso, eso está mostrando, por tanto podemos calcular la media geométrica de esa manera. En este otro caso también, aunque aquí es un comportamiento, ¿no? Decimos el primer mes, 2, el segundo mes, 4, el tercer mes, tanto, el tercer mes, tanto. Entonces también estamos dando una serie de datos que se están expresando en función del tiempo, y por tanto si calculamos la media, corresponde a la media geométrica. Muy bien. Listo, resuelto el concepto de media geométrica, he hecho ejemplos sencillos. Ustedes van a ver en el práctico, los ejemplos también son muy parecidos a estos, la segunda parte, y tranquilamente pueden ir resolviéndolos. No tienen el práctico para variar, ¿no? Ya. Vamos a resolverlo ahorita. 2.5. ¿Qué? Media armónica. Bien. ¿Qué es la media armónica? La media armónica es una medida de tendencia central que se utiliza para calcular el promedio, pero cuando hay una variable que expresa la relación de dos variables. A ver, ahorita lo voy a anotar primero y después lo voy a explicar. Se utiliza, no, primero vamos a decir, la media armónica es, a ver, la media armónica, ahorita voy a pensar cuál es el concepto. No, o sea, la definición. Ya. La media armónica es el recíproco de la sumatoria de los recíprocos de un conjunto de datos. Muy bien. Por eso estaba pensando cómo escribirlo, no sé el concepto, sino que estaba queriendo ordenar mis ideas y ahorita van a ver de qué se trata. Pero eso es lo que no me interesa. Lo que me interesa es lo siguiente. Media armónica se utiliza cuando un conjunto de datos
es el resultado de la relación de dos datos. Generalmente se utiliza para calcular velocidades promedios o precios promedios, etcétera, etcétera. Ahorita lo voy a mostrar. Más usualmente para velocidades y para precios. Bien. La media armónica siempre se designa con la letra H de harmony en inglés, armonía, media armónica, ¿ya? Dice, eso es n dividido entre la sumatoria de los recíprocos de un conjunto de datos. 1 sobre x1, 1 sobre x2, más, voy a poner puntos suspensivos, 1 sobre x sub n. Muy bien. Esa es la fórmula de la media armónica, donde n es el número de datos, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos un dato x sub i, el recíproco de este dato es 1 sobre x sub i. A eso se llama recíproco, ¿ya? Por eso ese concepto de ahí medio complicado, pero es el concepto matemático, digamos, ¿no? Lo que nos interesa es conocer esta forma. Entonces, este de aquí es el recíproco de x sub i, de un conjunto de datos. Si este es un dato, este es su recíproco. Eso lo voy a anotar aquí. Esto de aquí se llama recíproco. Entonces, la media geométrica no es nada más que es el recíproco de la sumatoria de los recíprocos de un conjunto de datos. Bien, ese es el recíproco de x sub i. Es x1, 1 sobre x1 es su recíproco. Nosotros le llamamos inversa, ¿no es cierto? Esa es su inversa. En matemáticas eso es un recíproco. Muy bien, entonces ahí está. Esa es la forma cómo se calcula la media armónica. Y generalmente dice se utiliza cuando se trata de velocidades. A ver, voy a poner un ejemplo. Y mi ejemplo va a ser muy sencillo, sin enunciados. La idea es que agarren el concepto y puedan aplicar para el cálculo de la media geométrica. Vamos a suponer, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer de que aquí hay una carretera. Este es el punto A. Podría ser, por ejemplo, Santa Cruz. Sí, nosotros simplemente lo vamos a dejar así. Y esto podría ser Montero B. Por tanto, acá hay una distancia. Y vamos a suponer de que hay dos velocistas acá. Hay dos personas que están yendo en bicicleta de A a B. ¿Ya? Esa es la dirección. Entonces, de A a B, espera un momentito, es que está horrible eso. Mejor así. Hay un velocista que va desde A hasta B. Y hay otro velocista que va en el sentido contrario, o puede ser también en el mismo sentido. Vamos a hacer en el mismo sentido. Vamos a hacer este de acá.
Bien. Hay dos ciclistas. Uno de los ciclistas va desde A hasta B en el mismo sentido y la velocidad que toma este ciclista es de, a ver, vamos a ver, va a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Esa es su velocidad con que se mueve este ciclista. En cambio, este segundo ciclista le vamos a llamar B sub 2. Desde el segundo ciclista se mueve con una velocidad, a ver, ¿de cuánto? Pongámosle 50 para que salga más fácil el número. Se mueve a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Aquí que puse por minuto, puse. No, esto también tiene que ser por hora para que sea aplicable, ¿no? Por hora. Muy bien, la pregunta acá es, ¿cuál es la velocidad promedio con que se desplazan los ciclistas? Esa es la pregunta acá. Reitero, ¿ya? Aquí hay una distancia y la distancia, en este caso, es constante para ambos ciclistas. ¿Por qué? Porque se trata del mismo recorrido, desde el punto A hasta el punto B. El primer ciclista se desplaza con una velocidad de 60 kilómetros por hora. Y el segundo ciclista se desplaza con una velocidad de 50 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad promedio con que se mueven estos ciclistas? Es la pregunta. Quizá lo primero que algunos de ustedes están pensando es lo siguiente. 60 más 50 dividido entre 2. 60 más 50 es 110 y 110 dividido entre 2 es 55. Y algunos probablemente están diciendo que la velocidad promedio con que se mueven los ciclistas es de 55 kilómetros por hora. Eso vendría a ser la media aritmética. Pero eso no es aplicable en esta situación. Quiere decir que está mal si nosotros aplicamos ese concepto de media aritmética. Lo voy a escribir acá, ¿ya? Es decir, ya. Lo primero que alguien debe estar pensando es, ¿cómo calculo esa velocidad promedio? ¿Cómo calculo esa velocidad promedio? Sería una media aritmética, alguien está pensando. Si es una media aritmética, entonces esto no es nada más que la sumatoria de los x y dividido entre n. En otras palabras, tendría que sumar, como en este caso, 60 más 50. Sumando 60 más 50 y como son dos datos, dividirlos entre 2, eso me daría esta velocidad de 55 kilómetros por hora. Esa vendría a ser la velocidad promedio con que se desplazan estos ciclistas. Pero esa velocidad está mal. O sea, el cálculo está bien, pero el concepto está mal. ¿Cómo calculamos esta velocidad promedio? Siempre que hay velocidad, siempre que se trata de velocidades, de precios, etcétera, o de, ¿cómo se llama? Aquí hay otra palabra, de productividad. Entonces, nosotros tenemos que aplicar la media armónica. Fíjense que aquí hay algo que está constante para ambos ciclistas. La distancia es la misma para ambos ciclistas. Por tanto, en esa distancia, lo que está cambiando es la velocidad con que ellos se mueven. Por tanto, dependiendo de, por tanto, no amerita calcular la media aritmética, sino la media armónica. Porque además, fíjense que la velocidad es una relación de ¿qué? De distancia sobre tiempo. Si ustedes observan aquí, el concepto dice, la media armónica se utiliza cuando se tiene un conjunto de datos que expresa una relación de dos variables. Entonces, aquí una variable, fíjense, es la distancia y otra variable es el tiempo. Entonces, hay una relación de dos variables que nos permiten establecer la velocidad con que se mueve, en este caso, cada uno de los ciclistas. ¿Ya? Entonces, bajo este concepto, yo lo que voy a calcular es la velocidad promedio, pero no con esta fórmula que utilicé aquí. No es una media aritmética, es una media armónica. Quiere decir que lo que voy a hacer es dividir n entre 1 sobre x1
y 1 sobre x2, o sea, las inversas. Voy a utilizar esa fórmula. Entonces, utilizando esa fórmula, veamos qué nos va a dar. ¿Qué es n? Son dos datos. El ciclista 1 y el ciclista 2. El ciclista 1 se mueve a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces, 1 sobre 50, sacamos el inverso. Y el otro se mueve a una velocidad de 60 kilómetros, sacamos el inverso. Y ahí recién tenemos el verdadero valor promedio con que se mueven los ciclistas desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuánto da eso? $54.5. 54.5. Muy bien. 54,5 kilómetros por hora. Muy bien. ¿Cuál de estos dos es el correcto? El último. Este de aquí está mal. ¿Ya? Entonces, no podemos utilizar la media armónica. Mal. ¿Qué debemos utilizar en este caso? La media, perdón, no debemos utilizar la media aritmética. ¿Qué debemos utilizar en este caso? La media armónica. ¿Listo, señores? Entonces, siempre que tenemos esa relación, nosotros tenemos que saber utilizar casi todos, y siempre les hago estas cositas en el examen, y como no les gusta leer, y no se acuerdan de la teoría, y no están en la clase, no saben, obviamente, lo más fácil es aplicar esto de aquí, pues, ¿no? Y todo el mundo le aplica eso. Y obviamente pierden 10 puntos. Así de fácil. Y les doy así 4 datos, 5 datos para que apliquen el concepto. Y casi siempre lo aplican mal. Entonces, esta es la única que es correcta. Ahora, vamos a suponer otro ejemplo. Solamente lo voy a decir y ustedes escúchenlo, que lo van a encontrar en el práctico. Hay unos 2 o 3. Y también en los exámenes siempre hago esas preguntas, pero les pongo unas cositas que les hagan pensar nada más, ¿no? Pensar. A ver. Un litro de leche Pil que se compra en la villa cuesta 6 pesos, 6.50. El mismo litro de leche Pil que se compra en el plan 3000 cuesta 6 pesos. Y el mismo litro de leche Pil que se vende en el Hipermaxi es de 7.50. La pregunta es, ¿cuál es el precio promedio del litro de leche? Si ustedes suman 6 más 6.50 más 7.50 y sacan el promedio, está mal. Es decir, si ustedes utilizan esta primera fórmula, está mal. ¿Qué tienen que utilizar? Esta fórmula de aquí. ¿Por qué? Porque se trata del mismo litro de leche. Es más o menos como decir esto. La misma distancia de A y B para ambos ciclistas. En este caso diríamos la misma cantidad de leche, 1 litro, pero en distintos lugares o para distintos clientes, dependiendo de dónde están ubicados, en la Villa, el Plan y en el Hipermaxi, qué sé yo, Equipetrol, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, en ese caso, lo que hay que calcular es la media armónica, no la media aritmética. Listo, señores, con eso hemos terminado las medidas de tendencia central. En este caso también, obviamente, como tarea para ustedes, estudiar en los dos casos las ventajas y las desventajas que tienen, ¿no? Y sus propiedades. Entonces, lo vamos a hacer eso como lo hemos hecho en los casos anteriores. Tarea. Investigar. Las ventajas, desventajas y propiedades de la media geométrica y la media armónica.
¿Listo? Eso es tarea. Ya, es para que estudien un poco. Si no, no van a estudiar nada, no van a, por su propia voluntad no van a leer. ¿Listo? Y ahora empezamos con el punto 3. Ojo, yo he hecho ejemplos solamente de la geométrica y de la armónica, porque son así de sencillos, digamos, ¿no? Todavía no he hecho ni de la mediana, ni la media, ni la media, ni la moda. Eso lo vamos a hacer cuando pongamos un solo ejemplo y calculamos esas 3 medidas, más lo que voy a enseñar en este momento, que es el punto 3, que se llaman medidas de posición. Punto 3 con mayúscula, medidas de posición. Muy bien. Primero vamos a explicar por qué se llaman medidas de posición. Y para eso vamos a hacer un pequeño esquema. En estadística siempre nosotros trabajamos con un conjunto de datos que están así. Están establecidos a lo largo de una recta, esta recta que pertenece a los números reales. Y para nosotros esos números reales están expresados independientemente de si es una variable continua o es una variable discreta. Para nosotros es xy, ¿sí? Esa es la variable. Xy puede tener n valores acá. Muy bien. Entonces vamos a suponer que xy tiene, hay varios datos acá, ¿ya? Y los datos, como siempre, lo voy a escribir así con puntitos. Y siempre vamos a utilizar el color azul, ¿no es cierto? Vamos a suponer. Aquí le vamos a dar 3. Aquí 2 y ahí, listo. Ahí están los datos. Ustedes observan, ese conjunto de datos están entre un valor mínimo y un valor máximo. Obviamente nuestro valor mínimo en este caso vendría a ser este dato, ¿no? No le vamos a dar un valor, pero ese vendría a ser el mínimo y este vendría a ser el máximo. Y por tanto lo que podemos es establecer un rango, ¿sí? Entonces ahí tenemos un conjunto de datos que están entre un mínimo y un máximo. Muy bien. Bueno, anotaré eso más. Este vendría a ser el X mínimo. Y este vendría a ser el X máximo. Por tanto, ahí hay un rango, ¿sí? Máximo. ¿Qué son las medidas de posición? Son unos valores que dividen a los datos en partes iguales. ¿Ya? Por ejemplo, van a ver, ese conjunto de datos lo voy a dividir en 4 partes iguales. Voy a utilizar otro color. Voy a utilizar este mismo. Voy a suponer que una parte es esta. Otra parte está por aquí. Son 2 partes y la otra parte exactamente aquí. Muy bien. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la primera parte? Una parte de este conjunto de datos es este de acá. Desde aquí hasta aquí. Esa es la primera parte. La otra parte está aquí, de aquí hasta ahí. Otra parte está de aquí hasta aquí. Y esta es la otra parte. Muy bien. ¿Qué hemos hecho? El conjunto de datos lo hemos dividido en partes iguales. Entonces, eso es lo que voy a anotar aquí. Lo que hemos hecho ha sido dividir los datos en partes iguales. Es decir, el conjunto de datos lo hemos dividido en 4 partes en este caso. Yo solamente voy a poner así, partes iguales. Muy bien, partes iguales. Bien. ¿Qué son las medidas de posición? Las medidas de posición son estos valores. Este de aquí es una medida de posición, ese puntito que le estoy poniendo ahí. Este de aquí es otra medida de posición.
Y este de aquí es otra medida de posición. Este también, que está aquí, el X mínimo, es una medida de posición, y este también es una medida de posición porque es el X máximo, ¿ya? Entonces voy a ponerle ahí el puntito, y aquí también le voy a poner el puntito, que es el mínimo. Entonces, estos valores de aquí, estos puntitos, es lo que se llaman las medidas de posición. Y esas medidas de posición, de manera general, reciben el nombre de cuantiles, porque cuantifican un conjunto de datos, así se llaman, cuantiles, ¿ya? De manera general. Entonces, ¿qué son las medidas de posición? Son un conjunto de datos que dividen una distribución en partes iguales. Eso lo voy a escribir aquí. Las medidas de posición son un conjunto de datos que dividen una distribución en partes iguales. ¿Listo? Eso es todo. Simplemente aquí lo voy a poner. Se denominan de manera general se denominan cuantiles de manera general. ¿Listo? No nos interesa más hasta el momento. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿cuáles son los cuantiles? Los cuantiles, voy a utilizar otro color, los cuantiles son estos valores de aquí. Entonces, de aquí voy a estirar una flechita. Ese es un cuantil. Este es otro cuantil. Y este es otro cuantil. Este de acá. ¿Ya? Estos tres cuantiles dividen la distribución en 4 partes iguales. Fíjense, aquí hay una parte, una segunda, una tercera y una cuarta parte. Listo. Ahora, ese es el concepto general. Ahora voy a decir lo siguiente. Las medidas de posición son, mejor dicho, hay 3 medidas de posición. Así directamente, ¿ya? Hay 3 medidas de posición. La primera medida de posición se llama, directamente lo voy a anotar, 3.1. ¿Qué está pasando? Está fallando últimamente esta pizarra, no sé por qué. Ya intenté escribir 2 veces y no lo escribí. A ver, vamos a intentar 3.1. Ya, ahora sí. 3.1. Las primeras se llaman cuartiles. Les dije, hay 3 tipos de medidas de posición. Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, se escucha, ingeniero. Ingeniero. Ya. No, eso no me queda la menor duda de que estén atentos. Yo quería saber si me escuchaban, nada más, pero gracias. Cuartiles. Su nombre lo dice, perdón, su nombre lo dice. Una distribución está dividida en 4 partes iguales. Por tanto, después voy a anotar el concepto y la fórmula, ¿ya? Si esta es una distribución, para no hacer un histograma, voy a hacer directamente esto. Si esta es una distribución y esta es la variable X, quiere decir que esta distribución está dividida en 4 partes iguales. Por eso se llama cuartiles. Pero está dividido en 4 partes iguales
Pero, ojo, solo hay 3 cuartiles. Quiere decir que este puntito de aquí, ojo, este puntito de aquí es el cuartil 1. Este puntito de aquí es el cuartil 2. Y este puntito de aquí es el cuartil 3. Entonces, solamente hay 3 cuartiles, aunque la distribución esté dividida en 4 partes. Pero si está dividida en 4 partes, ¿qué significa? Que aquí está el 25% de los datos, aquí está el otro 25% de los datos, es decir, en este intervalo, aquí hay otro 25% de los datos, y aquí está el otro 25% de los datos. Total, 100%. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿qué vendría a ser el cuartil 1? Escuchen. El cuartil 1 es aquel valor que divide al 25% de datos menores que y 75% de datos mayores que. ¿Qué sería el cuartil 2? El cuartil 2 es aquel valor que divide la distribución. 50% menores que y 50% mayores que. Supongo que han estado mirando el lápiz. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula un cuartil? Primero voy a anotar aquí la fórmula del cuartil y después voy a anotar el concepto. Q sub I. Recuerden que solamente hay 3 cuartiles. Se calcula de la siguiente manera. Límite inferior de clase más, aquí voy a abrir un corchete. Dentro del corchete voy a hacer esto. Voy a poner I por N dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque estamos hablando de los cuartiles de 4 partes igual. Menos, fíjense, el menos está a la altura de la línea de quebrado. N sub I, pero acumulado menor que menos 1. Cierro el corchete. Toda esta expresión aquí está dividido por N sub I. Y este es el ancho de clase que multiplica a todo ese corchete que está ahí, a toda esa expresión en el corchete. ¿Listo? Esa es la fórmula de un cuartil. No se preocupen, yo sé que ahorita es chino, pero cuando hagamos un ejercicio van a ver que es muy sencillo. Esa es la fórmula del cuartil. Pero recuerden que el valor de I puede ser 1, 2 y 3. Aquí voy a poner para todo I, que puede ser 1, es decir, cuartil 1, o 2, cuartil 2, o 3, cuartil 3. Entonces, esta I de aquí lo voy a poner de rojo en la fórmula, ¿ya? Va a depender, si quiero calcular el cuartil 1, este valor va a ser 1. Si quiero calcular el cuartil 2, este valor va a ser 2. Si quiero calcular el cuartil 3, este valor va a ser 3. Muy bien. Listo, está la fórmula. Ahora lo que voy a hacer es anotar el concepto, simplemente. Es muy sencillo. ¿Qué es un cuartil? Cuartil es, no, mejor es, no un cuartil. Los cuartiles son aquellos valores que dividen una distribución en 4 partes iguales. Entre paréntesis voy a poner que cada parte representa 25%, ¿no? Y existen 3 cuartiles. Algunos piensan que como es cuartil, son 4 partes, hay 4 cuartiles. No es así. Solamente hay 3 cuartiles. Ahí lo están viendo en el gráfico, ¿ya?
¿Listo? Ya está nuestro concepto de cuartil. Y algo más aquí, ya que me olvidé de decirlo. Debí haberlo dicho al principio cuando estaba explicando los cuantiles. Generalmente las medidas de posición se utilizan cuando los datos están agrupados en cuadros de distribución de frecuencia. Cuando los datos están sueltos, generalmente no son aplicables, a menos que los datos sueltos sean en gran cantidad, es decir, sea una muestra sumamente grande. En ese caso podemos aplicar. Pero por lo general, estas medidas de posición se utilizan cuando ¿cómo se llama? Cuando el conjunto de datos o cuando la muestra es bastante grande y además en cuadros de distribución de frecuencias. El CDF es cuando los datos están agrupados, mejor si ustedes quieren entenderlo así. Listo, saquen una foto porque voy a borrar la pizarra y voy a poner la otra medida. Muy bien. (3.2) ¿Qué vamos a estudiar en 3.2? Los deciles. Dije que habían 3 medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles. Muy bien. Primero voy a hacer un diagrama, mejor dicho, de una distribución para mostrar los deciles. Siempre aplicamos a un conjunto de datos y vamos a asumir que ese conjunto de datos tiene una distribución. Y las distribuciones casi siempre forman unas campanitas, ¿no es cierto? Casi siempre. Bien, esto es x sub i por la variable x. Y si son deciles, quiere decir que la distribución está dividida en 10 partes iguales. Vamos a empezar por la mitad y ahí va a estar el decil 5. Y ahora dividimos en partes iguales acá. Es mucho. Creo que ahí. También mucho. Uno, dos, tres, cuatro. No, hay 5 partes. Bien. Aquí está la otra. No me va a salir bien, pero por favor asuman de que son partes iguales. ¿Listo? Entonces, fíjense. Contemos primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguales. Quiere decir que este puntito de aquí es un valor. Y ese es el decil 1. Este es el decil 2. Utilizamos la letra D mayúscula. Este es el decil 3. Este es el decil 4. Al medio tenemos el decil 5. Y ojo, este decil 5 coincide su valor con el cuartil 2. Bien, les decía, este es el decil 4. Se me borró el decil 4.
Este es el decil 5. Está bien a la mitad. Les decía que este decil 5 es también igual a ¿qué? Al cuartil 2. Fíjense en el caso anterior. Teníamos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. El cuartil 2 estaba bien a la mitad. Quiere decir que el decil 5 y el cuartil 2 son exactamente lo mismo. Pero también son lo mismo que la mediana, ojo. En el caso anterior yo me olvidé. El cuartil 2 es lo mismo que la mediana. Recuerden que la mediana divide la distribución en dos partes iguales, ¿no? 50% aquí, 50% acá. Entonces el decil 5 es igual al cuartil 2 e igual a la mediana. Entonces aquí tenemos el decil 6, no me da para anotar. Aquí tenemos el decil 7, voy a anotar el decil 7. Aquí tenemos el decil 8 y este último es el decil 9. Por tanto, fíjense que solo hay 9 deciles. Y obviamente, cada parte de los deciles representa ¿qué porcentaje? 10%. Entonces, yo voy a pintar solo una parte, pero cada una de esas partes representa 10%. ¿Ya? Y como no puedo anotar ahí, voy a poner ahí una flechita y cada parte 10%. Entonces, suman 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100%. Muy bien. Entonces, pensemos a ver. El decil 3. Este es el decil 3, ¿ya? ¿Qué es el decil 3? Escuchen, es aquel valor que divide 30% de observaciones menores que el decil 3 y 70% mayores que el decil 3. Quiere decir que debajo del decil 3 están 30% de los datos y arriba del decil 3 están 70% de los datos. Miremos este decil 9. ¿Qué significará este decil 9? Que 90% de los datos están por delante del decil 9 y solo 10% son mayores que el decil 9. Son mayores que el decil 9. Utilicé mal la palabra, no es por delante, sino son menores que el decil 9, 90%, y 10% son mayores. Muy bien, entonces espero que haya quedado comprendido el concepto del decil y la formulita, van a ver, es igualita que la del cuartil. Va a cambiar en un pequeño detalle. Entonces, cualquier decil de sub i lo calculamos de la siguiente manera. Límite inferior de clase más, abrimos un corchete, en ese corchete hacemos esto. Y decimos i por n, pero el i lo voy a marcar de rojo. Sí, i por n. ¿Qué es i? Depende si quiero el decil 2, el 3, el 4, el 8, el 9. ¿Sí? Entonces, i por n, y todo eso lo divido ¿en qué? Entre 10, porque son 10 partes iguales. Menos n sub i menos 1. Cerramos el corchete. Aquí ponemos n sub i. Y todo esto multiplicamos por ancho de clase, a sub i. ¿Listo? ¿En qué cambia con la fórmula del cuartil? La que hemos hecho en la hoja anterior. Solamente cambia en el concepto. Quiere decir, en esta partecita. Si ustedes miran la fórmula anterior, que lo deben tener en su cuaderno, lo único que cambia es este de aquí, miren. Aquí es 10, en el anterior, ¿cuánto era? ¿Otro? ¿Cuánto era en el anterior? 4. 4, porque eran cuartiles. Ahora son deciles, por eso es 10. Después todo lo demás se mantiene igual. Esto por si acaso es multiplicación, no es menos, es por. ¿Ya? Listo, ya están los deciles. Ahora lo único que voy a escribir es el concepto para pasar a los percentiles. A ver. Los deciles
son aquellos valores que dividen la distribución en 10 partes iguales. Pues cada parte representa 10% de datos, 10% de observaciones. 10% de datos, cada parte, ¿no? Entonces decimos, existen 9 deciles. No hay más que 9 deciles. Listo, ya están los deciles. Re fácil. Ahora voy a explicar los percentiles. Voy a explicar directamente aquí porque ahí abajo no me va a dar. Aquí me faltó un detallito, ¿no? ¿Qué valores va a tomar I? Hola, ¿hay alguien en clases? 1 a 9. Correcto, ¿ya? Me olvidé ese detallito aquí. Y va a tomar valores. 1, 2, puede ser 3, o como dicen sus compañeros, del 1 al 9. Bien, entonces ya está. Con eso está completo. Solamente que esto lo voy a bajar un poquito abajo. Listo. Ahora hacemos los percentiles. Y estos son los más importantes. Los percentiles, ¿ya? ¿Qué son los percentiles? Per quiere decir 100. Quiere decir que los percentiles son aquellos valores que dividen la distribución en 100 partes iguales. Y cada partecita representa 1% de datos. Este es el más importante porque recuerden que el conjunto de datos está dividido o está expresado en 100%. Entonces, 100% es algo así como 100 partes y cada parte es 1%. Por eso esta es la medida más importante, el de los percentiles. Sin desmerecer los deciles y los cuartiles. Dependiendo de las necesidades, podemos utilizar deciles o cuartiles. Pero si hablamos de importancia, la más importante, obviamente, es esta medida, los percentiles, la medida de posición más importante, quiero decir. Ya voy a hacer un poquito más grande. En este caso, la distribución está dividida en 100 partes iguales. Vamos a hacer una distribución algo más grande. Esto es X. Obviamente no voy a poder dividir la distribución en 100 partes iguales, ¿ya? Pero voy a intentar hacer lo siguiente. Al centro, con seguridad que está el percentil 50, porque es de la mitad, ¿no? Entre 0 y 100, la mitad es 50. Obviamente, aquí en la parte más alejada está el percentil 1, en uno de los extremos. Y en el otro extremo está el percentil 99. Y entre medio tenemos un montón, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el percentil 25, aquí tendríamos el percentil 75. El percentil 25 es lo mismo que el cuartil 1, el percentil 75 es lo mismo que el cuartil 2, el percentil 50 es lo mismo que el cuartil 2, la mediana, y el decil 5 también. Muy bien, y ahora voy a utilizar mi lápiz porque con esto voy a demorar un montón. Entonces, esto tendría que estar dividido así, ¿ya? Voy a tratar de... No van a ser las 100 partes, pero obviamente vamos a suponer que la distribución está dividida en 100 partes iguales. Uf, eso sí que está bien.
esta parte voy a intentar un poco difícil. Ya. ¿Listo? Muy bien. Este para nosotros es el P1, quiere decir percentil 1. Por aquí seguramente está el percentil 8, por ejemplo. Por aquí vamos a suponer de que esté el percentil 20. Este de aquí, que sea el percentil 25. Este de aquí mejor. Este de aquí, percentil 25. Es obvio que este que está al centro es el percentil 50. A este le vamos a llamar percentil 67, no, 62. Este, que es la cuarta parte, es el percentil 75. Por aquí vamos a anotar el percentil 83. Y bueno, el último es el percentil 99. Listo. Lo que quería decirles hace un minuto es lo siguiente. Este, por ejemplo, es el percentil 20. Es el percentil 20, es exactamente igual que el decil 2. Este es el percentil 25. Si es el percentil 25, este es exactamente igual al cuartil 1. Porque el cuartil 1 significa 25% a este lado. Y el percentil 25 es 25% a este lado, 75% a este otro lado. El percentil 50 es igual a la mediana, recuerden. Es igual al decil 5. Lo pueden mirar aquí. Aquí está el decil 5. Y también es igual al cuartil 2. ¿Listo? Este percentil 75 es igual al cuartil 3. ¿Correcto? Y, bueno, este es percentil 83, no tiene ninguna equivalencia con. Bien, listo. Ya está. Ahora escribamos la forma. Cualquier percentil es sub i límite inferior más, abrimos un corchete, en el corchete la misma expresión, multiplicamos i por n, voy a cambiar el valor de i con color rojo porque ese es el que va a variar, ¿no es cierto? I puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 95, 98, hasta 99, cualquier valor. Entonces va a ser i por n y dividimos entre ¿cuánto? 100. Entre 100, porque son percentiles 100 partes iguales. Menos n sub i menos 1. Cerramos n sub i y todo esto multiplicamos por el ancho de clase. ¿Y está? Esa es la fórmula de cualquier percentil. Hay 99 percentiles, enseguida voy a anotar el concepto. Y esa es la forma como se determina. Muy bien. Entonces decimos, los percentiles son aquellos valores que dividen la distribución en 100 partes iguales. Entre paréntesis ponemos 1%. Ese es el valor de cada parte. Existen 99 percentiles. ¿Listo? Y allá arriba lo que nos falta es simplemente
Pintar un área. ¿Cuál vamos a pintar? A ver, este que se ve que está más notorio aquí. Eso. Tiramos una flechita y eso es 1%. Cada partecita es 1%. Entonces, si por ejemplo queremos el percentil 8, ¿qué significa el percentil 8? Es este valor. Significa que 8% de las observaciones son menores que el percentil 8. Y 92% de las observaciones son mayores que el percentil 8. Percentil, a ver, 62. Este es el percentil 62. ¿Qué significa? 62% de las observaciones son menores que el percentil 62 y 38% de las observaciones son mayores que el percentil 62. ¿Listo? Ya está. Aquí lo único que nos falta es poner que el valor de I varía desde 1 hasta el 99. Sí, esta formulita I puede ser 1, 2, 3, voy a poner puntos suspensivos y el último es el 99. Listo. Ya están los percentiles. Ahora, simplemente voy a anotar la nomenclatura que es de general para las tres, para los cuartiles, para los deciles y para los percentiles, ¿ya? Entonces la nomenclatura está diciendo lo siguiente. Primero voy a anotar aquí con lápiz y al lado con teclado. X sub I menos 1. Eso es límite inferior de, ahorita voy a anotar. Después, N sub I es una frecuencia absoluta. N sub I menos 1 también es una frecuencia absoluta, pero es menor que. Y A sub I, que es el ancho de clase. Bien, ahora lo voy a anotar con el teclado, es más fácil escribir para mí. ¿Qué es X sub I? Es el límite. Es el límite inferior de la clase del I guión ésimo cuantil. Porque recuerden que el cuantil puede ser cuartil, puede ser decil o puede ser percentil. Si estoy calculando el cuartil 2, por ejemplo, ¿qué sería esto? Sería el límite inferior de la clase del cuartil 2. Si estoy calculando el decil 6, ¿qué sería esto? El límite inferior de la clase del decil 6. Si estoy calculando el percentil 85, ¿qué sería? Límite inferior de la clase del percentil 85. Eso sería, ¿ya? Por eso dice del iésimo cuantil. Cuantil puede ser cuartil, decil o percentil. Muy bien. ¿Qué es N sub I? Es la frecuencia absoluta. Mejor lo escribo, frecuencia absoluta de la clase del iésimo cuantil, igual que en el caso anterior, del iésimo cuantil. Cuando hagamos un ejercicio lo van a entender, esto es bien facilito, no hay donde perderse. Lo estoy dejando solamente por escrito para que no estén perdidos, así, para que no sepan qué es qué. Hemos escrito las fórmulas, pero no dice qué es qué. Bien. Entonces, este otro que viene a ser, esto sí lo voy a abreviar, es la frecuencia acumulada, mejor, directamente, es la frecuencia menor que de la clase, escuchen bien, anterior a la clase del iésimo cuantil. No se preocupen, parece chino, pero cuando hagamos el ejercicio esto va a quedar clarísimo. No necesitan ni siquiera saber qué es cada cosa. En la fórmula ya se van a dar cuenta.
Y A, obviamente, es el ancho de clase. ¿Pero de qué? Del iésimo, no, está bien. Ancho de clase de la clase del iésimo cuantil. Muy bien, esto lo estamos escribiendo por formalidad. Cuando hagamos el ejercicio van a ver que esto va a salir automático. Es bien facilito. Y esta es la nomenclatura general en los tres casos. Lo dejamos aquí escrito que es una nomenclatura general. Y le ponemos que es para los tres, para los cuantitos. Listo, señores. Terminamos la clase. Estamos a 8:10. Necesito grabar la clase. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Lo dije. Hasta luego.